Tarde. Son las 8 menos 19 minutos, una hora menos en Canarias, que va a ser tarde. Sí. Es la hora adecuada para las 7 preguntas y media con las que iniciar la semana. La primera de las cuales es... Pues él sigue gobernando como si nada y como amenazó ayer en Cáceres, pero está agonizando ahora sí el sanchismo. La segunda. No es lo mismo que me preguntaba y os preguntaba hace 7 años. Sí, la tercera. Y aún así no estáis apreciando síntomas novedosos como la hostilidad de la prensa, antaño servil, la rebelión contenida de las áreas territoriales del PSOE, la indignación del movimiento feminista, la impaciencia de Sumar. La cuarta. ¿Está percibiendo Sánchez su final o le consuela leer todavía las encuestas de Tezanos y los programas tan complacientes de televisión española? La quinta. ¿Puede sobreponerse a una legislatura muerta, a los escándalos de corrupción, a los casos de abusos sexuales, a los juicios pendientes, a las redadas cotidianas de la UCO? La ¿Y sexta. cuándo van a darse cuenta los aliados que seguir apoyando a Sánchez les puede pasar factura electoral? La séptima. ¿Serán entonces las elecciones extremeñas del domingo la meta volante que señala el hundimiento del timonel de la Moncloa? Y la media, que es la Y última. aún así, ¿quién iba a decirnos que Sánchez llegaría vivo a 2026 y que... Los periódicos de esta mañana, ¿de qué tratan, Dani? Hay una contradicción flagrante entre la última recomendación musical de Pedro Sánchez y su mitin de ayer en Cáceres, que recogen esta mañana todos los diarios. En Cáceres dijo, lo leo en La Razón, en ABC, en El País, dijo: merece la pena gobernar aunque sea en estas circunstancias. Sin embargo, en la canción de Extremoduro que ha recomendado en su último TikTok, Robin Iniesta cantaba: que me entierren con la picha por fuera. Y esto sí que no puede ser. Lo más urgente, metafóricamente hablando, no es enterrar el sanchismo, sino guardarle la picha por dentro. Continúan las informaciones sobre lo que ya es catalogado en muchos periódicos como el Me Too del PSOE. En ABC leo un reportaje escrito en Dos Hermanas, Sevilla, el kilómetro cero del sanchismo, el lugar donde Paco Salazar era el rey. A Sánchez se le ve en los mítines y en las giras internacionales, pero muy poco en el Congreso y nada en la calle. El Español: gobernar sin el Parlamento. Los ministros no solo huyen de las sesiones de control, incumplen el 40% de las comparecencias. El editorial de La Razón habla del hombre encerrado en la Moncloa. El primer termómetro de la huida hacia adelante de Sánchez será el extremeño. Las elecciones extremeñas de este domingo, el 21 de diciembre. Tenemos varias encuestas esta mañana. En todas ellas, el PSOE se desploma y el PP crece, pero no hay ninguna en la que María Guardiola, la candidata, alcance la mayoría absoluta. La mayoría absoluta está en 33 escaños, y en la del País el PP llega a los 30, en la de ABC roza los 32, y en la del Mundo apenas llega a los 30. En el Confidencial, sin embargo, titulan: la hemorragia del PSOE dispara el optimismo del PP en Extremadura pese a la subida de Vox. Y dicen las fuentes del PP: la mayoría absoluta no es imposible. ¿Y qué otros hilos de color rojo se enhebran esta mañana en esas ruecas de la información que son los periódicos? ¡Qué lindo! Bonito, Es un homenaje al difunto Latorre. Novedades acerca de la trama. Se estrecha el cerco sobre Zapatero por lo de Plus Ultra. El Confidencial: los investigadores detectaron que el hombre de Zapatero borró mensajes y correos electrónicos antes de su detención. El empresario Julio Martínez, investigado por el blanqueo de fondos en Plus Ultra, llevaba meses bajo el radar de los servicios de información por su relación con el expresidente del gobierno y Venezuela. Y apunte un nuevo nombre en el corcho que todos los oyentes de Más de Uno tienen en la cocina: María Jesús Garrido. El Español: la responsable de los rescates de la SEPI pedía junto a Vicente Fernández un 2% de comisión por facilitar créditos públicos a empresas. La Razón: la SEPI controló los contratos millonarios bajo sospecha de la trama Leire. El Mundo: la fontanera del PSOE dio negocio en correos al socio en Marbella del expresidente de la SEPI. El País: el juez cree que la trama de Leire 10 montó una red de cargos públicos. Y un par de informaciones interesantes al otro lado del río. Patrón, sabes que te quiero. Se trata de la relación entre Vox y Revuelta. Revuelta es una organización juvenil que, pese a no tener un vínculo orgánico con Vox, en la práctica funcionaba como sus juventudes. Abascal tenía control político sobre ellos. Y resulta que Revuelta desvió fondos que recabó para ayudar a los afectados por la Dana. El Mundo: los audios que prueban que Vox sabía de las irregularidades de Revuelta. Resulta, cuenta la crónica, que una secretaria general adjunta de Vox citó a un líder de Revuelta para hablar de ese desvío de fondos antes de que trascendiera y le dijo: Abascal está como una moto, tenemos que adelantarnos antes de que salga un titular de que Vox está metido en esto. Vox ha acaba denunciando en los tribunales, pero primero intentó lavar en casa el trapo sucio. La Razón: Vox se quiso quedar con la asociación que ahora denuncia por estafa. Méndez Monasterio, el cerebro de Abascal, puso encima de la mesa un plan para quitar al presidente de Revuelta y que Vox tomara el control. Gracias, Dani. A ti, patrón. Ahora despegamos con Iberia. El niño que está llorando sin parar es mi hermano Mateo. Vamos con mis padres a Madrid a pasar las navidades con mis abuelos. Mateo va a ser su regalo de Navidad. Esta Navidad miles de bebés subirán a un avión. Si se sienta uno a tu lado, recuerda que puede ser el regalo de alguien. Iberia. Más de uno.
En la hoguera de Belmonte que arde esta mañana, Rosa. Pues una vez Juan Manuel de Prada ha escrito una columna en italiano por lo del Espresso. Todo en italiano. Después de poner 25, sigue per il culo te la finque. Y así acaba la columna. En El Mundo, Feijóo haciendo pan en un obrador. Es una fotonoticia donde se dice, pero no se enseña, que Abascal ha montado a caballo en una dehesa cerca de Mérida. Gallardo, en el mitin con Sánchez, se rió de Abascal a caballo, como si no fuera más fácil reírse de Gallardo a pie. En El Mundo hay una entrevista con Bestringe y dice: Sánchez no puede seguir liderando el PSOE y el perfil de Feijóo aboca al PP a la mediocridad. Saquen a jugar a Ayuso. A veces sale el héroe de Bondi. Un frutero desarma a uno de los terroristas de Australia. Ahmed, de 43 años y padre de 2 hijos, es el que desarmó a uno de los tipos. Se llama Ahmed y tiene un primo, Mustafa, o sea, un musulmán desarmando a un musulmán que ataca a los judíos en Hanukkah. En El País, el duro trabajo de conseguir un empleo con hijab. Algunas musulmanas denuncian los prejuicios de las empresas en España para sorpresa de nadie. En La Razón, el búnker de Vox, Kiko y Ariza, poder, familia y negocios. Disenso, Tizona e ISEP, el entramado de fundaciones y empresas que gravitan alrededor de Abascal, como si eso a los votantes les importara. En El País, el juez cree que la trama de Leire Díez montó una red con diversos cargos públicos. La firma Mediaciones Martínez se utilizó para canalizar las mordidas. ¿No encantan Mediaciones Martínez? La Vanguardia. Sánchez insta a Argüello a no interferir en la política y respetar la democracia, pero lo mejor fue el tuit de María Jesús Montero. Dice el tuit: como mujer de la Iglesia progresista le pido al presidente de la Conferencia Episcopal que apostate de el que pueda hacer que haga. Y también en La Vanguardia hay otro mito. Ramón Flecha, 30 años de poder, silencio y presunto abuso en la Universidad de Barcelona. Es un catedrático. 9 testimonios describen un supuesto engranaje de coerción sexual y explotación laboral dirigido por este catedrático investigado. 3 páginas. Lo más espeluznante no es que solo retrate al presunto depredador y explotador, también a mujeres idiotas. Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, profesor. Ya misma expansión. Azor, Alar, Argis, AIG y Momentum van a movilizar 7.000 millones en inmuebles. También CaixaBank, líder en crédito a grandes empresas. Habla Alberto Nadal y dice: el PP va a eliminar impuestos que son propagandísticos. Señora, ¿le parece poca cosa? Yo me doy con un canto en los dientes si estos tíos del PP no hacen lo que hicieron la última vez, que fue subir los impuestos. Bueno, hablando de impuestos, 5 días. Hacienda baraja una deducción de unos 600 euros para que los perceptores del nuevo salario mínimo no paguen el IRPF. Todo esto de que los impuestos los pagan los ricos es un camelo. Esto es contra la clase media siempre. El economista. El presidente de Plus Ultra compra en 64% a los dueños venezolanos. También BID crece a doble dígito en los 6 principales mercados europeos. El coste de las bajas médicas crece el 11% y supera al año 2024. Hacienda deja en vilo la tributación en módulos para 350.000 autónomos. ¿Por qué odian tanto estos tíos a los autónomos? Yo creo que es por el nombre. Prensa Económica Internacional. Financial Times, la inversión en China cae por tercer mes consecutivo. En el Wall Street Journal hay un reportaje interesante sobre por qué los diagnósticos sobre las aranceles de Trump han estado equivocados, porque el colapso económico no se produjo y tampoco se ha producido un reflorecimiento de la economía. Y por fin, vosotros que criticáis a Pedro Sánchez, hoy Pedro Sánchez está en el Wall Street Journal. Sí, señora. Escribe Mary Anastasia O'Grady, la famosa corresponsal de Hispanoamérica, y habla de las relaciones cozy, o sea, súper encantadoras, entre el gobierno español y la dictadura de Maduro. ¿Y la viñeta económica de hoy cuál es, profesor? Pensaste que no iba a llegar, ¿eh? Lo deseo. Buenísima, Nieto en ABC. 2 señoras en el supermercado. Dice una: estas navidades está todo tan caro que lo mejor es tenerlo en el congelador. Pregunta una amiga: ¿te ha cabido? Y responde la otra: los niños sí, a mi marido lo he tenido que trocear.
Desde la denominación de origen Rueda nos animan a compartir sueños, ideas y buenos momentos, porque compartir es vivir, compartir es Rueda, con Feliz José Casillas. Y le renta los 3 puntos del partido en Vitoria, sirven al Real Madrid para mantenerse a 4 del Barça, le renta a Xabi Alonso, que gana tiempo, una vida extra, gracias a la conexión Vinicius-Rodrigo en el segundo gol blanco, cuando el Alavés había empatado el primero de Mbappé. Agoniza el alonsismo, que está todavía en la sartén, escribe Relaño, pero merece la pena seguir, y aguanta Alonso, pese a esa laxitud en el mensaje, cuando insiste en dar continuidad a las cosas buenas, las menos cuando el Madrid gana, pero según la mayoría no convence. Es pronto para hacer balance, y más en una semana en la que mañana empieza una eliminatoria copera. Siempre se puede dar un sorpresón, pero el mejor equipo de la Liga antes de las vacaciones será el Barça, y al equipo de Flick le compensa contar con un futbolista como Pedri, que suma 150 partidos como azulgrana, a una edad más temprana que la de Leo Messi. Y le renta también al Atleti lo de la pensión de jubilación, porque además del longevo Simeón en el banquillo, siguen jugando y marcando Coque y Griezmann, en una jornada que ha merecido la pena para el Celta, primera victoria en casa, y para el Sevilla, que goleó al Oviedo. Los carballones han tocado suelo en el Pizjuán y buscan candidato al banquillo, del que sale Carrión, que ha durado 8 partidos. Más ha durado Sergio Francisco en la Real, pero se le ha acabado la renta tras perder en casa con el Girona. El balance en San Sebastián fue de 8 derrotas en 16 partidos, y queda para este lunes un Rayo Betis, y para después de Reyes el suspendido Levante Villarreal. Le renta mucho al Racing el puntito que le hace más líder en segunda, le conviene mucho a Castilla-La Mancha la Copa, porque mañana el Barça va a llenar el Pedro Escartín de Guadalajara, y el Real Madrid va a jugar el miércoles en Talavera, después de hacer debutar ayer en el lateral izquierdo a Valdepeñas, de nombre Víctor. Y no tan fácil es el nombre de Thierry Ndiku Enayo, español de Burundi, de Castellón, y campeón de Europa de cross. De Huelva es María Forero, campeona sub-23. Mira, para que veas lo fuerte que está Félix, me va a abrir la botella de agua. Mira, Félix, por favor, ven, dale. Impresionante, ¿eh? Aquí sí. Sí, con la mirada al abierto, yo lo he visto. Perdóneme, profesor, pero es que ha tardado medio segundo, ¿Qué? porque la botella se abre levantando el tapón. Bueno, y porque punto. yo no puedo, soy un señor mayor. Bueno, ¿cuántos años tiene usted? Nada más que 77, ¿no? ¿Y desde cuándo no sabe abrir botellas de agua? Pues más o menos, ¿desde cuándo, Félix? Un par de meses. Así. ¿Es posible que nunca haya sabido abrir una botella de agua, profesor? Sí, eso habla mal de mi inteligencia. En fin, que no nos entretengamos. Venga. Que vamos, en 6 minutos llegamos a las 8 de la mañana. 6 minutos y serán las 7 de la mañana en Canarias. Bastante Ahora bien. seguimos. Sí. Buenos